Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén pasando un hermoso día. Es el primer programa de este 2015 aquí en la Vía de la Síntesis y como les había anunciado en otros programas, vamos a pasar bastante tiempo analizando los aspectos más profundos de la voluntad, justamente porque la voluntad es central en la psicosíntesis y también porque se la conoce muy poco, y lo poco que se conoce de la voluntad es generalmente solo a nivel superficial. No hemos todavía aprendido bastante sobre los aspectos más superiores y transpersonales de la voluntad, y este es uno de los proyectos más importantes de, de la psicosíntesis. En los otros dos programas que hemos dedicado a la voluntad y que están disponibles en el iVoox de Mantra, hemos empezado a trabajar sobre este tema, y hoy vamos a realizar primero un pequeño resumen y después vamos a pasar adelante. Entonces, para aquellos que nos están siguiendo en internet y que pueden ver las diapositivas, vamos a pasar a una diapositiva donde hay un pequeño resumen que habla justamente de los aspectos de la voluntad. Dijimos que estos aspectos son fundamentalmente cuatro: la voluntad fuerte, la voluntad sabia, la voluntad buena y la voluntad transpersonal. En general, en nuestra vida cotidiana estamos trabajando siempre sobre los primeros tres aspectos. La voluntad fuerte, que es el aspecto dinámico que nos impulsa en la vida, esa fuerza que nos sostiene en los momentos de mayor dificultad. Y es también la voluntad como se la conoce generalmente, ¿no? Cuando hablamos de voluntad decimos es una persona de gran voluntad, es una personalidad que tiene fuerza. Este es uno de los aspectos de la voluntad. Pero vimos también que había otros aspectos. Para Asayoli y la psicosíntesis, la voluntad sabia, la voluntad que puede discriminar, es ese aspecto de nuestra conciencia, esa función de la conciencia que nos permite elegir en cada momento el mejor camino en relación a los recursos que podemos utilizar. Es decir, que no basta solo la fuerza de voluntad, hay que aplicar también la discriminación, la inteligencia, la sabiduría para saber cómo aplicar los recursos, las energías, el tiempo que tenemos a disposición. Y en tercer lugar, la voluntad buena o la buena voluntad, podríamos decir, tiene que ver con elegir no solamente los mejores recursos que tenemos a disposición, sino elegir para el bien mayor. Es decir, considerar siempre qué es lo mejor que podemos hacer como servicio. Es una voluntad que no es centralizada en el yo personal, sino que trata siempre de contactar los aspectos más espirituales, podemos decir así, los aspectos más transpersonales, los mejores deseos, los mejores augurios, la mejor capacidad de servicio a nuestra disposición. A veces esto implica también abstenernos de hacer algo. Podemos tener los recursos y la fuerza para hacer algo, un proyecto, por ejemplo, pero si contactamos internamente nuestro centro, nos damos cuenta que lo mejor a hacer en un momento determinado es justamente no hacer. Esto parece una paradoja zen, pero es interesante reflexionar, porque la buena voluntad muchas veces tiene que ver con dejar para otro momento los planes personales y pensar qué es lo mejor para el bien mayor. Y el cuarto aspecto de la voluntad
justamente muy en relación con la buena voluntad, es directamente la voluntad transpersonal, que ya va más allá de la esfera del yo personal, es directamente la voluntad del alma, la voluntad del ser superior, del yo superior, que tratamos de entender y tratamos de poner en práctica, a veces con dificultad porque no siempre es fácil escuchar la voz interna del alma. Es un camino, como todo, como siempre decimos en este programa, es un camino de síntesis, un camino de reconocimiento de aquello que el alma quiere en nosotros, ¿no? De su voluntad. Vivimos constantemente en esta dualidad entre el yo inferior y el yo superior. La experiencia de la dualidad es profundamente humana. Bueno, estos son un poco los aspectos de la voluntad que hemos presentado en los otros programas, pero ahora vamos a pasar a otra imagen y a otro aspecto de la voluntad, a otra dimensión de análisis de la voluntad, que es aquello que llamamos cualidades de la voluntad. De acuerdo a la psicosíntesis, además de los aspectos de la voluntad que hemos mencionado, existen 7 cualidades de la voluntad. Ya verán aquellos que están familiarizados con las tradiciones espirituales o con la sabiduría eterna, que estas 7 cualidades de la voluntad tienen una relación con lo que llamamos los 7 rayos espirituales, las 7 energías de la divinidad. También se lo conoce en la cábala hebraica como los 7 senderos. En distintas tradiciones espirituales están siempre presentes estas 7 energías y la psicosíntesis ha tratado de traducirlas en cualidades. Vamos a leer entonces cuáles son estas 7 cualidades de la voluntad. La primera es la de la energía, dinamismo e intensidad. La segunda cualidad de la voluntad es la del dominio, control y disciplina. La tercera, concentración, convergencia, atención, focalización. La cuarta, determinación, decisión, resolución, presteza. La quinta, perseverancia, resistencia, paciencia. La sexta, iniciativa, valor, audacia. Y la séptima, organización, integración y síntesis. Vamos a hacer un resumen y vamos a enumerarlas de nuevo solo con una palabra clave cada una. Primera cualidad de la voluntad, energía. Segunda cualidad de la voluntad, disciplina. Tercera cualidad de la voluntad, focalización. Cuarta cualidad de la voluntad, resolución. Quinta cualidad de la voluntad, perseverancia. Sexta cualidad de la voluntad, valor. Séptima cualidad de la voluntad, organización. Sobre estas palabras claves podemos meditar, pero también bien vale la pena charlar y discutirlas. Y es lo que vamos a hacer justamente ahora. Vamos a dedicar un programa a cada una de estas 7 cualidades de la voluntad. Hoy vamos a trabajar entonces sobre la primera cualidad de la voluntad, la energía y el dinamismo. Les quiero decir, antes de empezar a trabajar sobre esta primera energía, primer rayo, primera cualidad de la voluntad, les quiero decir que para entenderlas es necesario tener paciencia y es necesario también tratar de tener una visión de conjunto, porque estas 7 energías o cualidades están siempre en relación una con otra.
están estrechamente relacionadas entre sí y en realidad en la vida de cada uno de nosotros están en integración. Y nuestra tarea es no la de expresar solo una de estas cualidades, sino la de tratar de sintetizarlas en nuestra vida cotidiana. Es interesante pensar que la voluntad plenamente desarrollada sabe cómo usar cada una de estas diferentes cualidades, a veces una, a veces otra, según se las necesite, logrando un sano equilibrio entre ellas. A esto Asayoli llama el acto de voluntad, no solamente la voluntad, sino un acto de voluntad consciente que pone en marcha las cualidades necesarias en cada situación. Muy bien, ahora sí vamos a pasar entonces a trabajar sobre la primera de estas cualidades o de estas energías de la voluntad, que es la de la energía, dinamismo e intensidad. Y tenemos también una diapositiva relacionada con esta primera cualidad. Esta diapositiva, para los que nos siguen a través de la radio exclusivamente, presenta una frase de Roberto Asayoli que dice así: la energía, dinamismo e intensidad es la característica que más resalta de la voluntad fuerte. Es la cualidad que generalmente se atribuye a la voluntad, pero no es la única. Si esta energía o fuerza no está asociada con las otras cualidades y equilibrada por la acción de las otras funciones psicológicas, difícilmente la voluntad logrará su propósito. ¿Qué querrá decir esta frase? Bueno, sabemos que justamente nosotros asociamos a la voluntad con la fuerza. Generalmente en la vida cotidiana la identificamos con esta característica de un empuje hacia adelante, de iniciativa. Esto es verdad, pero no es toda la verdad. Para que la voluntad sea un acto de voluntad, tiene que estar equilibrada con otras cualidades y funciones psicológicas. Si no hacemos así, la fuerza de la voluntad puede tener efectos nocivos y también desastrosos para nosotros y para los demás. Hay personas que tienen muchísima fuerza de voluntad, que tienen una gran cantidad de energía, y esto es seguramente un don, pero a veces si esa energía no está calibrada y equilibrada, puede ser también bastante destructiva. Por lo tanto, siempre es importante tratar de entrar en contacto con estas energías de a poco y tratar de expresarlas en un modo equilibrado. Cuando la energía, el dinamismo, la fuerza de voluntad se exprime en modo irrefrenado, en modo indiscriminado, lo que viene, el efecto general es autoritario, represivo o prohibitivo. De hecho, esta es la voluntad victoriana que se usaba a veces también en la educación del pasado, ¿verdad? Una educación realmente prohibitiva, represiva. De esta cualidad se hizo entonces bastante mal uso en el pasado de la humanidad. Tenemos todavía que aprender a utilizar esta fuerza intrínseca de la voluntad en un modo que sea amoroso y sabio. El mal uso de la voluntad que se hizo en el pasado ha llevado al descrédito de la voluntad, y por eso también la voluntad no es un tema central en la psicología o en la filosofía contemporánea muchas veces, porque la idea que tenemos, la idea arcaica que tenemos de la voluntad es negativa y genera internamente una reacción de oposición. O puede llevar al extremo opuesto, al culto de la espontaneidad sin freno. Entonces,
nos damos cuenta que de lo que se trata es de encontrar un punto de equilibrio en el cual reconocemos la fuerza de la voluntad y su valor. Ahora bien, podemos considerar que esta cualidad de la fuerza, del dinamismo, de la energía, de la voluntad, se manifiesta en dos opuestos. Por un lado, es creadora, pues aunque tengamos una idea romántica del proceso creativo, la verdad es que para crear algo nuevo es necesario esta fuerza impulsora y activa que nos permita traer al mundo algo nuevo, que se impone incluso sobre las circunstancias externas. Pensemos, por ejemplo, en nuestras crisis evolutivas o en las crisis que atravesamos cada tanto en nuestra vida. Para salir de una crisis, para salir del status quo en el cual nos encontramos, sin duda es necesario contar con una fuerza de voluntad que nos permita poner en marcha un nuevo proyecto creativo. Entonces, esta energía, este dinamismo, es como que atraviesa aquello que era pasado en nuestra vida y se proyecta hacia el futuro, creando algo nuevo. De hecho, todo acto creativo, toda obra artística verdadera, impone algo absolutamente nuevo en el mundo. Un acto creador, una pintura, una escultura, una música que sea realmente creativa, es nueva. Desata nuevas energías y las pone en marcha en el mundo. Por eso mismo, el aspecto opuesto de esta cualidad es que es destructiva. Y sé que esta palabra puede parecer fuerte, pero la usa Sayoli y me parece muy adecuada. La energía de la voluntad es destructiva, pero ¿de qué tendría que ser destructiva? Es destructiva de las formas que ya no cumplen ninguna función. Es destructiva de aquellas cosas que necesitan, de aquellas situaciones, por ejemplo, que necesitan ser cerradas. Este es un modo de entender la energía de la voluntad, de la energía de la voluntad distinto, un aspecto de la destrucción que es incluso espiritual, porque necesitamos cerrar con situaciones del pasado para poder abrir situaciones nuevas. Los voy a dejar para reflexionar sobre estas características de la voluntad con algunas palabras claves que les pueden servir en su meditación sobre la voluntad. Por ejemplo, firmeza, decisión, concentración, empuje, motivación, espíritu de lucha y también sentido de justicia. Esta cualidad de la voluntad es esencialmente positiva. ¿Y saben cuál es el arquetipo? El arquetipo de esta cualidad es el héroe o la heroína en todos los campos del quehacer humano. A veces tienen sus excesos, que pueden ser los de la dureza, la crueldad, el aislamiento egoísta, pero también tienen un elemento de sagacidad, de dinamismo, de novedad que podemos reconocer en nuestra vida y poner en marcha. Si vamos a la última diapositiva, a la diapositiva siguiente, podemos ahí ver una frase que resume lo que hemos dicho hoy, que existe una condición superior en la cual la voluntad personal procede sin esfuerzo. Esto ocurre cuando estamos tan identificados con la voluntad del alma transpersonal que todas las actividades se realizan libremente, un estado en el cual nos sentimos como si fuéramos un canal de la voluntad
en el cual fluyen y operan las poderosas energías espirituales. Aunque pueda ser difícil de comprender, la esencia interior de esta cualidad de la voluntad es la del propósito divino, el propósito central del alma que nos mantiene vivos, que nos incentiva siempre hacia nuevas metas, hacia mayores realizaciones. Muy bien, entonces reflexionando sobre la voluntad, los voy a ir saludando, recordándoles que nos vemos siempre los días miércoles a la mañana, a las 9:30 de Argentina. Y bueno, los saludo deseándoles lo mejor, una semana de gran voluntad, de intensa voluntad y de buenos proyectos para todos. Que la pasen muy bien, queridos amigos. Las vías de contacto son www.psicosintesiscounseling.com o por mail psicosintesi.counseling@gmail.com.